Ya, pero bueno, algún día solucionaré eso con el computador. Eh, ya, buenas tardes a quienes ya estén conectados en nuestro módulo de trastorno de envejecimiento. Hablamos de geriatría y gerontología, ¿cierto? De lo que era el grupo de trabajo, los fines que tenía el grupo de trabajo, ¿cierto? Hablamos de un grupo multidisciplinar e interdisciplinar, ¿cierto? ¿Cuál era la característica de cada uno de ser un grupo multidisciplinar? Como el nombre lo dice, hay múltiples profesiones, múltiples disciplinas que están dentro del equipo, pero lo importante es lo que significa interdisciplinar. ¿Quién me puede decir con sus palabras lo que es interdisciplinar, un equipo interdisciplinario? Estimados, recuerden que a mí me gusta que conversemos, para que no sea un monólogo en la clase, ¿ya? ¿Recuerdan lo que es un equipo interdisciplinario y sus componentes por muchos profesionales que hayan, por diversos profesionales que hayan? Lo importante es que puedan entrelazar sus ideas, eh, poner metas en común, ¿cierto? Con el fin de... ¿Cuál es el fin de que el equipo sea interdisciplinario y tener meta afín? ¿Quién es el mayor beneficiado de un equipo de trabajo que funcione de esa manera? El paciente, profesor. Obviamente, siempre esto va a ser en virtud del paciente. Todos los programas, todos los proyectos son en virtud del usuario, ¿ya? Por eso, ya, pero es importante que tener claro que todos tenemos un granito de arena que aportar, incluso el auxiliar de aseo, ¿cierto? ¿Por qué les digo el auxiliar de aseo? ¿Qué importancia Que tiene el se trabaja auxiliar en de aseo de la equipo. sala? Se tiene que trabajar en equipo. Sí, pero ¿qué importancia le podemos dar al auxiliar? De que nos El mantenga respeto, limpio y desinfectado el limpio, partiendo. desinfectado y el respeto también. Miren, imaginen partiendo por eso, que el ambiente donde se desarrolla nuestro paciente, adulto mayor prácticamente, que siempre es vulnerable a que se agarre algún otro bichito dentro del hospital, ¿cierto? Entonces, por eso es importante desde la persona que hace el aseo hasta el médico que da las órdenes médicas, que da las órdenes de tratamiento, cómo guiarse, ¿cierto? Entonces, por eso todo es un equipo. Quizás el auxiliar no va a participar en la reunión, pero sí va a estar al tanto de que hoy que tiene que estar bien aseadito, que si pasa algo va a estar ahí consciente, ¿cierto? Ya. Entonces, esta era la clase de geriatría y gerontología. Llegamos a hablar de los síndromes geriátricos, ¿cierto? Los síndromes geriátricos son enfermedades que acompañan a nuestro adulto mayor, a nuestra vejez, y van provocando algunos patrones o van dejando algunos patrones, ¿ya? Les comentaba de los que a mi juicio, más allá de que la mayor prevalencia de los que están, ¿ya? O incidencia, eh, son la inestabilidad de caída, síndrome de inmovilidad, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo, ¿ya? Que a su vez yo les comentaba que generan otros síndromes como el debilidad, rigidez, ¿ya? Eh, puede haber desnutrición, ¿cierto? Se produce una sarcopenia. ¿Conocen lo que es la sarcopenia? ¿Se los comentó a alguien? ¿O lo han escuchado por ahí? Estimados y queridos alumnos, No, profe. ¿han visto ese spot publicitario del Cristian Sánchez que dice, a partir de los 40 años nuestra masa muscular va disminuyendo en un tanto por ciento? ¿Cierto? Por eso mantente activo la mayor parte del tiempo y asegúrate de tomar tu Ensure para mantener tu volumen muscular y todo eso. Ya.
La sarcopenia es una disminución del volumen muscular por reposo prolongado, ¿ya? Generalmente se dan en hospitalizaciones, hospitalizaciones de larga estadía, ¿ya? Pero si se dan cuenta, los abuelitos, sus piernas, sus brazos son bastante delgados, y es porque ya dejan de hacer cosas, dejan de mantener actividad, entonces su volumen muscular va desapareciendo prácticamente, ¿ya? Entonces, eso es la sarcopenia. ¿Cómo prevenimos la sarcopenia? Si hablamos de que es por un desuso y por inmovilidad, Quizás manteniendo una actividad también el adulto mm, mayor. muy bien, manteniéndose activo, manteniéndose funcional, ¿cierto? Y Eh, también va acompañado con la alimentación, una alimentación sana, sí, viendo que muy también el bien. adulto mayor en las redes de salud le entregan una alimentación variada, una leche también fortalecente para ellos. Sí, exacto. Hay una sopita, mi papá dice, oye, bien buena la sopita de espárrago. Quedan ahí. Es como cuando niños también te dan la purita o la leche. Ya siempre hay programas que ayudan al proceso de envejecimiento o en realidad todos los procesos. Lo que pasa es que no hay una información así vociferante, ¿ya? Es como uno lo escucha así como de boca en boca o de un vecino o algo que realmente, oye, ¿sabes qué? A mí el médico me dijo que hay un programa tanto y esto y me metí. Y así, no es como que hoy está publicado en pancarta, ni nada. Hay que como ir averiguando, ¿ya? Pero sí existen programas y la idea es eso, que el adulto mayor se mantenga un buen proceso de envejecimiento. O sea, ¿dónde sería lo ideal enfocarnos? ¿A qué edad? ¿A qué edad deberíamos enfocarnos así como de promover un estilo de vida saludable, un estilo de alimentación saludable y mantenerse activo, funcional? ¿Desde qué edad deberíamos Yo empezar? creo, yo creo, profe, que va todo de la mano, porque si bien cuando niños tenemos que tener una salud adecuada, una calidad de salud mental y una salud física, va acompañado de la mano para nuestra vejez. Sí, Pero sin considerar que, por ejemplo, ya cuando llegamos eh, a una etapa media, considerando entre los 40 y los 50, también hay manejos para tratar nuestra salud ya hacia la adultez. bien, sí, sí. Ahí, esa es la edad. Entre los 40 50 ojalá si nunca ha hecho ejercicio, ojalá empezar a adherirse de alguna manera. Ya. Pero ¿qué juega en contra a los 40 años aproximadamente? Eh, Si se pone a pensar, la vida es súper tranquila cuando uno tiene 20 años, relativamente tranquila. Después ya de los 20 a los 30 uno ya se empareja, tiene hijos y la vida empieza a cambiar. Ya los tiempos desaparecen y la rutina se hace eh, se normaliza más la rutina. ¿Ya? Entonces cuesta salir de esa rutina, cuesta salir de ese cansancio. ¿Y por qué? Porque la vida en sí va provocando ese cansancio. Si hay tiempo, lo ideal es poder hacer una rutina de ejercicio. ¿No? Y yo lo digo así como bien de cerca porque a mí me ha cambiado la vida del cielo a la tierra desde hace ya un año y medio, ¿ya? Es difícil encontrar tiempos para mantenerse activo. Dentro de lo mismo, yo tengo que tener una rutina de ejercicio o algún nivel de activación. ¿Por qué? Porque yo soy operado de cadera, ¿ya? Y tengo una artrosis en la otra cadera. Entonces, lo ideal es que yo me mantenga en movimiento, ¿ya? Y que me mantenga un buen peso para controlar esos dolores que te pueden acarrear lo que es la artrosis, ¿ya? Entonces, lo ideal que la promoción sea desde, ojalá, envejecimiento saludable, alimentación saludable,
no me acuerdo de otros programas. Pero hay programas, hay juntas de vecinos, ¿cierto? Participen, participación social. Hay en talleres, en la caja de compensación, ya en la Araucana, en la caja de los héroes. Esto misma participación para salir de paseo. No sé si saben ustedes o han escuchado de que ya por una cuota pequeña salen a pasear el fin de semana, los llevan a la nieve, los llevan a la playa, lo hacen interactuar, los mantienen activos a nivel cognitivo, ¿ya? Que es importante. Compartir pantalla. Tenemos. Ya. No nos quedaron muchas diapositivas de esta clase, ¿eh? Que recuerdo si que vamos a mandar. Pero sí alcanzamos a ver lo que eran los síndromes geriátricos, ¿cierto? Sí. Por lo menos los nombramos. Esto lo recuerdo yo. ¿Ya? Como les comentaba, lo más importante, mira, lo que tienen en común estos síndromes geriátricos es que son de alta frecuencia, ¿ya? O sea, es muy probable que acompañen a un adulto mayor de 65 70 años, es muy probable que lo acompañe por lo menos algún síndrome geriátrico, ¿ya? Por eso tiene una alta frecuencia. ¿Qué pasa con estos síndromes geriátricos? Originan un importante deterioro en la calidad de la vida, ¿ya? O sea, si hay un síndrome geriátrico marcado de inmovilidad, de inestabilidad y caída, la calidad de la vida de ese paciente, ¿cómo va a ser? ¿Y por qué? ¿Quién me le contesta eso? Estamos hablando de una persona que sufre de inmovilidad, síndrome de inmovilidad y síndrome de inestabilidad y caída, o sea, miedo a caerse por caminar. ¿Qué va a pasar con ese paciente en el transcurso de su vida? Si cada vez se hace más marcado ese síndrome geriátrico. Yo creo que va a pasar más encerrado en su domicilio con miedo a las caídas. Mm. Ya, de partida, partiendo por el hecho de que se va a alejar de la participación social. No va a ser trayectos largos, probablemente en su casa sí se va a poder mover con algún grado de seguridad, pero ¿cómo va a caminar? Trayectos cortos y afirmaditos de todas las cosas. Y aún así con una alta probabilidad de caer, ¿ya? Su calidad de vida va a ir cada vez más en desmedro y al final se puede provocar un síndrome de inmovilidad mayor e incluso llegar a un postramiento, ¿ya? Entonces hablamos de que un síndrome geriátrico puede llegar, origina un gran deterioro en la funcionalidad de nuestro paciente o de nuestro usuario, de nuestro adulto mayor, ¿ya? Y el tema es que no es uno, dos, tres con la posibilidad de unos pocos, sino que tenemos una lista de fácil 12 14 síndromes geriátricos que van a aparecer, ¿ya? Dice, Entiendo. puede haber, puede haber podido ser prevenidas con un adecuado diagnóstico. O sea, dónde habría que pesquisar si hay un adecuado diagnóstico para poder realizar unos buenos objetivos de tratamiento, ¿cierto? Un buen objetivo general, específico y de tratamiento para lograr mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Pero ¿cómo pesquisamos un buen diagnóstico? ¿Cómo podemos hacer un buen diagnóstico? Con nuestro grupo disciplinario de salud, Bien, porque cada grupo que sea cada integrante del grupo, ¿qué va a hacer? ¿Qué tiene que hacer cada integrante? dependiendo, profe, porque primero para un adulto mayor pasaría por atención APS, luego derivación al programa crónico si lo necesita, ¿Sí? luego pasaría quizás por un terapeuta ocupacional, si tiene Ya. problemas en el área Disculpa, te paro ahí un cognitivo, poquito. Vais bien. ¿Pero qué va a hacer cada profesional? ¿Cada profesional qué va a hacer con ese paciente?
lo primero que tiene que hacer, ¿qué sería lo primero Bien. que tiene que hacer cada profesional con este paciente? Primero tiene que evaluarlo, ver cómo está. Eso es. Cada persona lo va a evaluar. Vamos a evaluar sus condiciones, ¿ya? Vamos a ver sus capacidades, vamos a ver sus deficiencias, vamos a ver qué punto es más difícil que otro, qué más le cuesta, para poder diagnosticar para dónde va. O sea, si tú no te mantienes con una rutina de ejercicio para poder potenciar esto y otro, va a empezar tu calidad de vida, va a ir hacia abajo, ¿ya? Para tratarlo se hace indispensable el abordaje interdisciplinar. Muy bien ahí. Cada profesional, como yo decía, va a hacer una evaluación y a través de esa evaluación va a tener sus metas con nuestro paciente. Metas. ¿Qué metas vamos a tener con un paciente adulto mayor? Metas a largo, mediano y corto plazo, ¿cierto? A largo plazo, ¿cuál? O el objetivo general que vamos a tener con nuestro paciente, que es como la meta a largo plazo, va a ser mejorar o mantener, ¿cierto? Potenciar la independencia y la funcionalidad en las actividades básicas de la vida diaria. Por ahí es donde vamos nosotros a potenciar el tratamiento o la actividad de un adulto mayor. ¿Creen ustedes, o sea, bueno, ustedes entrenarían a un abuelito o creen ustedes que un abuelito va a llegar a ver terapia o hacerse terapia con el fin de mejorar y después ir a correr una maratón o algo por el estilo? No. Nosotros, el adulto mayor, ¿qué va a querer? ¿Qué creen ustedes que será su objetivo eh, en el tema de rehabilitación para él? ¿Cuál va a ser su meta? No, estimados. ¿Qué sería lo principal para un adulto mayor ya que llega a cierta edad y le cuesta hacer las cosas? ¿Qué no le cuesta hacer las cosas? Que no le duela, que sea funcional, que no tenga que pedir ayuda en todo o en gran parte de sus actividades, sobre todo si son actividades básicas. Actividades básicas de la vida diaria. ¿Las conocen? ¿Cuáles creen ustedes que son? Vamos, nómbrenme. Desde que se levantan hasta que se acuestan. Ya, Por ya bien. ¿Pero qué ejemplo, actividad puede desper- ser? ¿Una actividad básica de la vida diaria? despertarse, ducharse, Ya. desayunar, Alimentación. Estamos hablando de luego, alimentación, ¿cierto? Higiene personal. luego, sí, un tiempo de ocio Deambulación. puede ser deporte de mañana. Deambular. Sí, ¿Ya? Micción. Capacidad para controlar su esfínter, defecar. Subir y bajar escaleras. ¿Ya? Eso sí. es lo básico. ¿Ya? Y existe una pauta para medirlos y objetivar la condición de nuestro paciente. No sé si ustedes la conocen. ¿Conocen alguna pauta? Alguien yo sé que alguien trabaja ahí en área de salud. ¿Con qué trabajan ustedes? ¿Con índice de CAS o índice de Bartel? Profe, bueno, yo soy cuidadora y de hecho sé que existe la escala, también la utiliza el kinesiólogo y la terapeuta ocupacional. Ya, sí. Ya, el Y es nombre muy probable que desconozco. utilicen índice de Bartel y de hecho a mí me gusta mucho más que el CAS, porque el CAS es un poquito más global. Y el Bartel va desglosando y te da la oportunidad. ¿Para qué creen ustedes que funcionan, tenemos estos índices o se ocupan estas pautas? Para ver el nivel de movilidad del paciente. Más allá de la movilidad, el grado de funcionalidad o el grado de dependencia funcional que tenga, ¿ya? Nos sirve para objetivar, ¿ya? Y lo bueno es para saber, porque dentro de su historial clínico
puede decir que hace 2 años le hicieron un Bartel y ese Bartel tenía 80 puntos, lo que significa que es prácticamente dependiente moderado, que casi semi-independiente. Y ahora nos encontramos que tiene un Bartel 60, o sea, ha cambiado su condición en 20 puntos y podemos ver en qué eslabones cambió. O sea, si vemos que una función se fue en desmedro en 2 años, ¿qué tendría que hacer yo como terapeuta, como kinesiólogo? Tratar de potenciar esa función para que vuelva a tener su independencia funcional, ¿ya? Que sea lo más independiente posible todavía. ¿Por qué? Porque cuando el adulto mayor empieza a necesitar mucha ayuda, ¿qué creen ustedes que le pasa al adulto mayor? O a la mayoría de las Se personas deprime. cuando empiezan a requerir mucha ayuda. Depresión, se deprime, Exacto, se se sienten cierra. carga, ¿ya? Y es una de las grandes cosas que uno que escucha también el tiempo, no, si no quiero ser carga de nadie, yo prefiero irme a un hogar. Y yo les comenté lo que era, cuál es la diferencia entre vivir en la casa con cuidado con un familiar o vivir en un hogar. Pues son entre 10 a 15 años más, pues, solo por el proceso afectivo, al igual que con tener una mascota a su cuidado. Ya, les vuelvo a repetir que por su relevancia y su incidencia, los cuatro por encima de los demás, o sea, se podría decir que los más importantes, son el síndrome de inmovilidad, inestabilidad, caída, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo. De inmovilidad se habla de una restricción generalmente involuntaria, tanto en las transferencias como en los desplazamientos. Especial riesgo de aparición en aquellos que presentan afección muscular, articular, cardiovascular o neurológica. Eh, ¿Qué puede provocar un síndrome de inmovilidad? Ahí dice, muscular, articular, cardiovascular, neurológico. A ver, un ejemplo, músculo osteoarticular, No sé, puede ser, se le empiezan a atrofiar las piernas, los brazos, más la simple que eso. musculatura. Muy bien, pero más simple que eso. Una torcedura de tobillo. Ya que, sí, Listo. Mira, más simple eso. Una uña del pie mal cortada. Suena como, el profe, lo que dice. ¿Se han cortado alguna vez mal la uña del dedo chico de manera mal y que les queda doliendo y no pueden ni siquiera caminar bien? Ya, pues, les cambia el patrón de movimiento, no se quieren mover porque molesta, ¿cierto? Tema cardiovascular. Un problema, ya que hay algún fallo, una angina de pecho inestable, post infarto o el miocardio, o una afección de los tres vasos. También puede ser que nos, no tenga un reposo absoluto, pero sí una gran parte de reposo. Entonces hay movilidad y el tema neurológico también. Algún daño neurológico que mantenga, incluso que lamentablemente haya que mantener eh, inmovilizado de manera involuntaria, como dice ahí, con contenciones, porque van acompañados, al proceso neurológico, van acompañados de movimientos involuntarios, ¿ya? Dice, todo ello se deduce de un origen multifactorial que en diversas patologías de mayor o menor, perdón, que viene de diversas patologías, ahí sí. Afecta casi el 20% de las personas mayores de 65 años, ¿ya? O sea, estamos hablando de que casi un cuarto, entre un cuarto a un quinto de los adultos mayores padecen de síndrome de inmovilidad, ¿ya? El mejor tratamiento, como la mayoría de los síndromes geriátricos, es la prevención. ¿Cómo vamos a prevenir un síndrome de inmovilidad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Manteniéndonos activos, con algún grado de ejercicio, si tienen los recursos de llevar a un terapeuta a la casa o si que lo lleven a un centro, que se mantenga activo en una sala de rehabilitación de bases comunitarias,
que participe en Una- una junta de vecinos, que participe en los paseos, que se mantenga activo, ¿ya? Hay que potenciar la actividad física, conocer los efectos secundarios que sobre la movilidad puede tener los medicamentos que toma y valorar el uso de las ayudas técnicas para favorecer el movimiento. ¿Qué es una ayuda técnica? Un ejemplo de ayuda ayuda técnica. técnica, por ejemplo, en nuestro pacientito postularon una ayuda técnica en Senadis, según el programa. Muy Puede ser bien. bastón, silla, etcétera, otro. Entonces depende de lo que necesite. Incluso después les puede llegar, nosotros les damos, se les daba hasta colchón si era necesario. Colchón antiescara, la silla con su cojín, ¿ya? Esa es la idea. Inestabilidad de caída, que es una caída la caída de la precipitación involuntaria y repentina al suelo, con o sin pérdida de conciencia, ¿ya? Constituye la sexta causa de muerte entre los adultos mayores de 75 años. Puede ser de origen multifactorial, enfermedad osteoarticular, cardiovascular, neuropsiquiátrica. Punto importante aquí. Sexta causa de muerte de adulto mayor. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se puede deber o que sea el inicio de una condición peor? ¿Qué nos puede pasar cuando nos caemos al suelo dependiendo de la fuerza en la que caemos? Puede haber fracturas Muy bien. ¿Cómo es la calidad de los huesos de los adultos mayores? ¿De una persona adulta? débil. Son más Débil, profe. débiles, sobre todo en una mujer. ¿Por qué los huesos son más débiles en una mujer que en un hombre? ¿O creen ustedes? ¿O han escuchado algo de eso? ¿Quién padece más osteoporosis, el hombre o la mujer? La mujer, yo pienso. La mujer sufre más osteoporosis. ¿El por qué? Es porque sus depósitos de calcio, que ella acumuló durante toda su vida, cuando ella tuvo un hijo, el 30% de esos depósitos se lo llevó su guagua. Si tuvo dos hijos, el 30% de lo que quedó, la otra guagua. Y si tuvo otro, ahí. Y ahí va, se va desmineralizando el hueso. ¿Ya? Y por ende, una caída en un adulto mayor, sobre todo de una mujer adulto mayor, es muy propenso a una fractura, sobre todo una fractura de un hueso grande, del hueso más grande que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cuál sería ese? ¿Lo conocen? ¿O creen ustedes cuál es el hueso más grande que La tenemos? columna. La ¿Cuál? columna, No, corazón. Es solo un hueso. La columna es como lo del eslabón es más grande, o sea, en total, pero la columna está conformada por 27 vértebras, ¿ya? El femur, el femur. El fémur, la pierna, ¿cierto? Y también tiene un componente de irrigación bastante importante, ¿ya? ¿Y qué pasa con el adulto mayor? Que con el tiempo la consolidación es más lenta. Súmenle que es un adulto mayor. Qué puede venir, aparte de la caída del adulto mayor con una fractura? ¿Qué puede traer nuestro adulto mayor? ¿Con qué puede venir acompañándonos? Con alguna enfermedad inflamación, crónica, hematoma. ¿cierto? Imagínense, es diabético. ¿Qué va a pasar con esa cicatrización? ¿O la Se cierra más posibilidad lenta. de operar? Que resistan, que también la condición física o la condición en general fisiológica de nuestros pacientes será capaz de aguantar una operación. Estamos hablando de ay, se me olvidó la palabra, pero es una operación quizás no compleja,
pero es una intervención grande, de grande estructura. Estamos hablando del hueso más grande de nuestro cuerpo. ¿Ya? Ya. Por eso es una de las causas de mortalidad, pero va acompañado, no porque te caíste, no te vayas a morir pronto, no. ¿Qué pasa? La consolidación es tardía, entonces la estadía en cama es mayor. ¿Qué va a pasar con esa musculatura? Se va a disminuir. ¿Qué va a pasar con las articulaciones, el resto de las articulaciones si no se mueve? Se van a poner rígidas. A la larga, ¿qué va a pasar con ese paciente? Después de lo que yo les comenté, ¿qué va a pasar? ¿Qué es muy probable que le pase a ese paciente después de haberse fracturado? No se peleen, pues. Vamos, ¿qué le puede pasar a ese paciente? ¿Qué le va a pasar ahí si después de la caída le costó ahí? No va a Y, tener y no- movilidad, exacto, ya, pero ¿qué va a pasar con un paciente que no se mueve y ya que va a quedar está rígido? postrado, Eso, se va a empieza quedar a postrado en postrar. cama, en la tierra Y, nuevamente. y cuando, ya, eso. Y por eso se empiezan a mostrar, dejan de ser funcionales, dejan de hacer cosas y el deterioro funcional cada vez es mayor y el desgaste se hace mayor. ¿Por qué? Porque a nivel psicológico, psicoafectivo, cambió todo también. ¿Por qué? Porque antes de la caída probablemente era funcional y podía hacer todas sus cosas o gran parte de ellas y pasó a ser una persona totalmente dependiente. ¿Ya? Entonces también el estado anímico juega en contra, eso también va a la par. ¿Ya? Las consecuencias van desde la fractura a un hematoma subdural hasta la aparición de un síndrome post-caída, que se puede definir como la falta de autoconfianza con miedo a moverse y autolimitación en los desplazamientos de forma independiente. O sea, Eso un va a adulto pasar, po. mayor que se cae regularmente es probable que no intente caminar más o no salga o solo haga trayectos cortos donde se sienta seguro. La adecuada Para valoración eso, de los factores ¿Perdón? para eso están las sesiones después de, lógicamente, si se cae un paciente, hay que llevarlo a urgencia para ver qué tal la gravedad, de ahí dentro hacer las terapias para eliminar esto que usted que dice acá, el lado Exacto. que tenga miedo a caminar. Y ahí están las ayudas técnicas, porque partimos desde algo que nos da una seguridad completa, como un burrito fijo, después un burrito con rueda, y después vamos al bastón. Ya, y vamos quitando apoyos porque va mejorando la condición del paciente. ¿Ya? Pero es difícil en un adulto mayor, ya que cuando se instala el miedo o falta la autoconfianza, eh, y él decía, lo más difícil es pelear con el no puedo. Es lo primero, yo creo que es una de las primeras trabas que te vas a encontrar con un adulto mayor. Vamos a hacer esto y dicen no puedo, antes de intentarlo. Y eso es lo que hay que sacar. Por último, que lo cambian al no pude. ¿Cuál es la diferencia entre no puedo y no pude? A ver, el no puedo, creo que es una acción Es una negación total, ¿cierto? de no realizar en este caso, el no poder bajar. Ya, Y pero no, te estoy hablando antes de realizarla, de cualquier tipo de ejercicio, porque tú le pides hacer algo y te dicen no puedo. No puedo, no, es que no puedo, no, es que ya estoy viejo, no, yo no puedo hacer las cosas. ¿Ya? Porque eso, a eso me refiero yo que es es la primera limitación que te aparece con la gran mayoría de adultos mayores. No puedo. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que lo cambie ese no puedo, pero el no pude. ¿A qué me refiero yo con cuál es la diferencia entre estas dos? Es que el no pude, por último, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo uno para saber que no pudo? ni siquiera lo intentó. Lo intentó, po, ¿ya? No pude, lo intenté, pero no pude. Veces yo le dije que no me puede, no importa, lo vamos a lograr. Mañana lo intentamos de nuevo.
Y así vamos, vamos de a poquito. Vamos ahí. Si queremos poner de pie a un paciente y lo queremos hacer caminar, ¿qué es lo primero que deberíamos tener que hacer? Primero que sea capaz de mover sus piernas, después que tenga fuerza y después que tenga equilibrio. No nos podemos olvidar que nosotros para caminar nos demoramos alrededor de un año y medio, 2 años, ¿cierto? Para aprender a caminar y para tener la destreza motriz de que tenemos nosotros ahora, nos demoramos alrededor de unos 6 años más. Nosotros ya motrizmente estamos hablando que hemos llegado a nuestras capacidades, estamos hablando de los 10 12 años, ¿ya? Incontinencia urinaria, pérdida involuntaria de orina, ¿ya? ¿Qué pasaba con esto que les comentaba yo? ¿Qué puede pasar con un adulto mayor que sufre incontinencia urinaria? Que se puede orinar a mitad de camino a cualquier cosa o que tenga que usar pañales. ¿Qué va a pasar con él? Se empieza a aislar, empieza a limitar sus salidas. ¿Por qué? Porque no quiere que le pase un evento, no quiere que lo vean que utiliza pañales, ¿cierto? Entonces se empieza a aislar de a poco. Y el deterioro cognitivo también, que es una pérdida o reducción temporal o permanente de una o varias funciones mentales superiores, ¿ya? La etiología también es muy variada, debe ser una patología infecciosa, un cuadro cardiovascular, una entidad neuropsiquiátrica. En los procesos agudos, cuando hay la fiebre es muy alta se producen síndromes confusionales o delirium o pequeños episodios que pueden indicarnos que se puede estar apareciendo una demencia o simplemente es el proceso agudo que está provocando que, disculpen lo burdo de la palabra, que se le vayan los enanitos para el bosque, ya, que se pierda en el tiempo-espacio, ¿ya? ¿Y qué pasa con estas personas que dejan de ser cognitivamente funcionales, se podría decir? O sea, no son capaces de mantener una conversación, no recuerdan episodios o viven en episodios pasados, ¿ya? O repiten mucho alguna historia. ¿Qué pasa con esa persona que no le va a gustar? Lo más probable es que no le va a gustar esa condescendencia. Yo creo que a nadie le gusta esa condescendencia. Oye, ya, pues eso ya me lo contaste. Oye, que estáis más o menos, ¿ah? Oye, vais a tener que ir al médico a revisarte porque se están olvidando las cosas. Entonces, esa condescendencia que tienen empieza a limitar la funcionalidad de cada, ¿ya? Deja de participar en conversaciones y sus respuestas a conversaciones son más monosílabos, sí, no, asiente con la cabeza, ¿cierto? Pero ya poco interactuar de manera fluida sobre algún tema. Ya. Componentes de la valoración. Es importante que en todos los ámbitos sea bien evaluado, ¿ya? Como cualquier valoración fisioterápica inicial y detallada, de incluir estos apartados, una evaluación física, neurológica, déficit audiovisuales. O sea, es importante que dentro del conocimiento, perdón, dentro de la entrevista, nosotros abarquemos varios puntos para conocer qué utiliza el paciente. O sea, primero que todo, tenemos que ojalá siempre leer una historia clínica antes de conocer a un paciente, porque siempre estamos hablando de un adulto mayor que ya tiene una historia, ¿ya? Para conocer. ¿Por qué? Porque de repente podemos estar hablando con una persona que tiene déficit audiovisuales, o sea, por un lado no ve o no escucha, o las dos cosas. Y uno llega y no tiene ni idea que están ahí, o uno le habla o hábleme por el otro lado, que por ese lado escucho mejor, ¿ya? Tenemos valoración del equilibrio y la marcha, valoración de los riesgos de caída, la autonomía para la actividad de la vida diaria y también conocer su farmacología, ya tener claro cuáles son sus tratamientos. Eh, para esto tenemos escalas y su funcionalidad.
lo bueno es que dentro de la mayoría de las escalas son de fácil utilización y de fácil interpretación y la puede realizar cualquier persona que tenga algún grado de conocimiento de, ¿ya? Eh, Les decía, lo importante de las escalas de evaluación o índices de evaluación nos ayudan a objetivar la condición de nuestro paciente, incluso para tener un pre y un post tratamiento, para saber qué área abarcar más nos ayuda, ¿ya? Tenemos la escala de Tinetti, que evalúa marcha y equilibrio y nos da un riesgo de caída. En realidad es para riesgo de caída, pero evalúa en dos ítems, uno para marcha y uno para equilibrio. La marcha se mide la iniciación de la marcha, si puede o no puede, ya cuántas veces, si vacila, le cuesta mucho iniciar la marcha. Se mide la longitud y el alto del paso, ya la simetría del paso, la fluidez del paso, la trayectoria, ya cómo va el tronco y la postura al caminar, ya. Todo eso nos va a dar una puntuación, ya, que sumado a la parte de equilibrio, que también nos va a dar otra puntuación. Que se mide también ahí cómo está su equilibrio sentado, al levantarse, los intentos para levantarse, ¿ya? El equilibrio en estación, los primeros 5 segundos que dice ahí, si es estable, inestable, y el equilibrio en estación. Y nos va a dar una puntuación, y esa puntuación se suma a la de marcha, y nos va a dar si tiene un alto o un bajo riesgo de caída de acuerdo a esa puntuación. A mayor puntuación, menor riesgo de caídas. ¿Ya? Tenemos para evaluar, al igual que Tinetti, el riesgo de caída con el test Time Up and Go. ¿Ya? Que en resumida es paciente en una silla, una distancia de 3 metros, se coloca un cono, ¿ya? Y se le pide que lo más rápido posible se ponga de pie, camine por alrededor del cono y se siente. Se acepta hasta 15 segundos. Si es mayor a 15 segundos hay un alto riesgo de caída. Y si es menor hay un menor riesgo. ¿Ya? Tenemos test de Romberg. Test de Romberg. No sé si ustedes conocen alguno de estos o han escuchado. El test de Romberg evalúa el equilibrio. ¿Ya? Y la particularidad es que en posición bípeda, pies juntos, mantengan esa posición. ¿Ya? Traten de hacerlo ustedes en algún momento. Se van a poner de pie, van a colocar los pies juntitos y van a tratar de mantener la posición en un minuto, sin que aparezca ningún grado de oscilación. ¿Ya? Si ya logran mantener el equilibrio, no se les va el cuerpo, ¿ya? Van a cerrar los ojos y van a ver cuánto tiempo son capaces de mantener esa posición sin que pierdan el equilibrio, ¿ya? Otra forma de evaluar el equilibrio es la marcha en tándem, que es punta taco, punta taco, punta taco, ¿ya? Y si hay oscilaciones laterales, muestran que hay algún trastorno del equilibrio. Escala de intensidad del dolor o EVA o ENA, no sé si esta la conocen o la han escuchado, es más común. Eh, Consiste en que el paciente les diga qué tan intenso es su dolor de 0 a 10, que le coloquen nota a su dolor de 0 a 10, siendo 0 nada de dolor y siendo 10 un dolor insoportable. El paciente te va a decir 10.
8. Y tú lo ves que está bien, y entonces a explicarlo. Por eso es bueno que esta escala venga, ojalá con caritas, ¿ya? Porque así pueden asimilar cómo se siente. Profe, Dígame. y, y además esta escala es de uso diario por ejemplo, en la categorización de urgencia. Sí, Y ahí va destinado el paciente a qué categoría lo destinan también. esto va en el triage, si no me equivoco. Eh, sí, puede ser también, nosotros lo hacíamos en percepción del esfuerzo, también usábamos esta escala, o percepción de esfuerzo a través de disnea. La disnea es la sensación de falta de aire que puede tener un paciente, o, o cómo le cambia la respiración cuando realiza alguna actividad, ¿ya? Ya. Entonces también le podemos indicar, ¿qué tan cansado se siente de 0 a 10? ¿Ya? Va acompañado, puede ser tanto como el dolor, como la disnea. Les comentaba el índice de Bartel, que ¿para qué era el índice de Bartel? ¿Para qué era el índice de Bartel? El índice de Bartel es para las actividades básicas de la vida diaria. Tenemos comida, aseo, vestimenta, arreglo, deposición, micción, ir al retrete, traslado en cama, deambulación, subir y bajar escaleras. ¿Ya? Dentro de cada ítem hay una puntuación de acuerdo a si es capaz o no hacer la tarea, con ayuda o sin ayuda, ¿ya? Y le va a dar una puntuación de 0 a 100. Entre más cercano a 100, más independiente va a ser nuestro paciente, ¿ya? Y dependiendo de la puntuación, lo podemos catalogar entre una dependencia ligera, moderada, grave, severa, ¿ya? ¿Qué era qué era lo importante o por qué me gustaba a mí más esta escala en comparación al índice de CAS? Si no me equivoco, el índice de CAS, eh, que nos va a dar una puntuación y esa puntuación nos va a decir que tal punto estuvo fallando. O sea, dentro de lo que a mí me corresponde, más allá del tema de rehabilitación, yo voy a la motricidad gruesa acá. O sea, me interesa que sea capaz de trasladarse de la cama al sillón, que sea capaz de deambular, que subir y bajar escaleras, ¿cierto? ¿Ya? Y que sea capaz de ir al retrete. Por ejemplo, estos puntos, sí o sí, son más del kinesiólogo. A diferencia de la comida, el aseo, la vestimenta y el arreglo. ¿Quién cree usted, qué profesional creen ustedes que va a estar más a cargo de esa función? Terapeuta ocupacional. Exacto, el terapeuta ocupacional. ¿Por qué? Porque son actividades básicas de la vida diaria y es motricidad fina. O sea, quiero que sea capaz de lavarse los dientes, lavarse la cara o lavar su placa, ¿ya? Que sea capaz de comer, que no no sea, quizás no es capaz de cortar el alimento, pero si se lo ha picado puede comer tranquilamente. Que sea capaz de vestirse, de arreglarse, ¿ya? Que es motricidad más fina. Por eso en conjunto, yo con la terapeuta allá en el hospital, trabajaba y yo me preocupaba me decía, oye, quiero trabajar con tal paciente y ya, te lo voy a dejar en el lavamano, pero después yo movilizaba, partíamos movilizando piernas, ejercicio de activación muscular, de resistencia, sedestación borde cama, equilibrio, ejercicios de alcance, coordinación manual en sedente, bipedestación y sedestación por fortalecimiento de extremidad inferior, varias veces y después caminar. Caminar, sillón, sillón, lavamano. Y ahí se lo dejaba. Y en la mano hacía higiene personal. Después queda en el sillón, sillón. ¿Qué hacía en el sillón?
¿Qué puede hacer sentadito en el sillón? Alguna Tejer, tareita, pintar. alguna motricidad fina, ¿cierto? Por eso, pero eso es en conjunto, un grupo multidisciplinario e interdisciplinario porque teníamos metas en común, ¿ya? Entonces, lo importante, a mi juicio, o por qué se utiliza tanto esta pauta y por qué la utilizo yo, es porque aparecen puntos marcados que podemos abarcar. Conclusiones sobre los test. La necesidad de basar los seguimientos del test que corroboren el progreso del paciente es algo que es innegable y que se podría decir que es o debería ser un objetivo principal en todos los ámbitos de la fisioterapia. Pero en el caso de la geriatría cobra una mayor relevancia por diferentes aspectos. Uno, se debe constatar el efecto que produce el tratamiento y en un tipo de pacientes con los usualmente tratados, o sea, con el adulto mayor, que en porcentaje importante de ellos existen en una degeneración provocada por sus patologías. O sea, hablamos de que un adulto mayor viene acompañado de enfermedades crónicas, ¿cierto? Y con algún grado de discapacidad evidente, en la mayoría de los casos. O sea, estamos hablando de la definición de qué sería, qué definición sería esa. Se habla de una persona enferma acompañada con enfermedades crónicas evolucionadas y que muestra algún grado de discapacidad evidente. De qué estoy hablando yo? De un paciente Geriátrico. geriátrico. Muy bien. De un paciente geriátrico. ¿Ya? La falta de tiempo es un hándicap importante, o sea, si vamos a evaluar, si vamos a ocupar una pauta, vamos a preocuparnos de que no haya nada que altere nuestra interpretación. O sea, que lo puede evaluar bien, en tanto caminó, lo vi bien, logró hacer esto otro, con tiempo, porque si lo hacemos a la rápida es muy probable que encontremos diferencias con otro evaluador, ¿ya? Dice, la posición del fisioterapeuta en los equipos interdisciplinarios ha mejorado mucho, pero depende de la capacidad para seguir demostrando el día a día la influencia en la calidad de vida de los pacientes. Mira, esto es porque lamentablemente los recursos humanos son escasos dentro del el ámbito hospitalario y yo diría que dentro del ámbito público en general, ¿ya? Eh, Yo les comentaba el tiempo que se nos pide, que ojalá respetemos, que son 20 minutos por paciente, y la verdad es que en 20 minutos no alcanzamos a hacer mucho, ¿ya? Entonces el recurso humano es importante para poder, dentro de todo, dentro de las primeras cosas que yo le decía, ¿qué tenía que hacer cada profesional? Tiene que evaluar. Entonces, uno para poder evaluar tiene que tomarse su tiempo para poder pesquisar, porque si no, si andamos rápido, podemos pasar por alto cosas importantes, ¿ya? La fisioterapia en geriatría, en multitud de ocasiones, el objetivo final va a detener o mitigar el deterioro de una función. Como les decía, el adulto mayor o el paciente o el pariente de nuestro usuario, nuestro adulto mayor, no va a querer que nosotros lo mejoremos para que vaya a correr o que vaya a hacer ciertas actividades de mayor exigencia. Va a querer que pueda poder hacer sus actividades básicas de la vida diaria, partiendo por eso. Eso es lo que va a querer, ser independiente funcional en las tareas básicas de la vida diaria. Por eso, detener, mitigar, mejorar o potenciar, mantener, ¿ya? En el peor de los casos, ¿ya? Pero eso es lo ideal. Nosotros, como yo le digo, yo no quiero, a mí no me interesa, en realidad, mira, suenan relativamente feo, pero a mí no me interesa lo armónico o lo estético de una función o de un movimiento,
mientras la pueden realizar. Aquí voy con esto. Si tienes que ocupar eh, movimientos compensatorios, por ejemplo, para tomar esta taza, la levantan y tienen que compensar con el tronco o para levantar el brazo, compensar de una manera, cosa que se nota que le está costando, que hay un desgaste mayor de energía, pero sigue siendo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál vendría siendo la importancia de que pueda hacer esas cosas? Aunque no sea lo más armónico posible. ¿Cuál sería la importancia? La importancia es que se mantiene independiente, no Claro, importa cómo lo haga, pero lo logra hacer por sí solo, ¿cierto? Es un logro, evitar el desgaste. exacto. A cierta edad hay cosas pequeñas que son un logro. Por ejemplo, y burdamente, poder llegar al baño, poder caminar, no orinarse en la noche, probablemente. Son pequeños logros, ¿ya? De un adulto mayor y son batallas propias que probablemente uno no las va a conocer, porque son cosas que uno va interiorizando con el tiempo y de acuerdo a su condición, ¿cierto? Así es. Ya, son las 8, 10 minutitos y continuamos. ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos bien? Yo sé que me explayo, me gusta conversar harto, sí, ¿ya? Para que no sea muy monótono el tema de estar ahí pendientes de la clase. 5 o 10 Yo quería, minutitos, profe, por ejemplo, dígame. preguntarle, por ejemplo, sobre el tono, la escala. Si bien fui tomando apuntes, pero me faltó como quizás redondear con la segunda escala, el test de meter on, I and go. ¿Cuál? Y esa, El up en and la go. segunda, El time up sí, and go. esa, Y ¿cómo, cuándo se también es usa? para ver riesgo de caída. ¿Ya? Ah, ya, ¿Ya? Más que nada es para ver si logra hacer la tarea en cierto periodo de tiempo, que es alrededor, al máximo 15 segundos. Si lo logra hacer en ese tiempo, tiene un menor riesgo de caída que en comparación al resto que se demora más. ¿Ya? ya, ya. ¿Cuál es la diferencia Gracias. entre esa y Tinetti? ¿Se dieron cuenta cómo era Tinetti? Tenía una subescala para marcha, una subescala para equilibrio. Caída. Dentro de esa subescala, ítems donde se marcaban, o sea, nos ayuda a pesquisar cuál es la deficiencia mayor que tiene nuestro paciente. ¿Ya? Ya. 5 o 10 minutitos, volvemos.
Ya, estoy de vuelta. Acá, por lo menos Chillán se puso muy helado. No sé cómo estarán ustedes por ahí. Yo tengo mucho frío porque está escarchando acá en Puerto Aysén. Ah, está bien, bastante al sur igual, pero no, está muy helado. Ya, entonces teníamos para que quede claro, la geriatría, la gerontología es la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento, ¿cierto? Y cómo mejorar esos procesos, ¿ya? Para que tengamos un mejor envejecimiento, una mejor calidad de vida en nuestra última etapa de la vida, ¿cierto? Hablamos de un grupo multidisciplinario que es interdisciplinario, ¿ya? Que prácticamente se va a enfocar en combatir los síndromes geriátricos que acompañan a nuestro adulto mayor en el proceso de la vida, ¿ya? Si hablamos de geriatría, hablamos de lo que es el envejecimiento y vamos a andar bien rápido con esto porque más allá de que sea harta letra, podemos hablar de que es un proceso que se caracteriza por el aumento de la población de mayores de 60 años, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Su relevancia se debe a que este proceso tiene impactos múltiples en la sociedad, no solo en el ámbito de educación y salud, sino que también en el ámbito económico y la composición de fuerza de trabajo. ¿Por qué en el tema económico? ¿Por qué el tema económico? Porque se supone que el grupo etario, que es un adulto mayor, estamos hablando de una persona que está viviendo el júbilo y que ya para la sociedad no es económicamente activo o no genera para la... ¿Ya? Entonces, llega a ser eh, un gasto, se podría decir, dentro de las condiciones. ¿Por qué? Porque cada vez hemos tenido que mejorar nuestras condiciones para poder vivir de mejor manera los últimos años de nuestra vida. En los años 50 la expectativa de vida con suerte era alrededor de 50 60 años. Y yo diría que le estoy dando mucho, ¿ya? Con el transcurso del tiempo, la calidad de vida, la salud, la tecnología ha ayudado bastante en que esa edad se prolongue, que nuestra capacidad de mantenernos vivos se prolongue en el tiempo y podamos ser capaces de vivir la experiencia de la vejez, ¿ya? Porque para poder vivir la vejez, primero tenemos que tener la, la, la capacidad funcional, obviamente, y se podría decir la suerte de poder vivir tantos años, ¿ya? Eh, Se dice que en la actualidad, porque estaba hablando, hay varias partes de este estudio, era que del año 2010 hasta el año 2025 se hablaba de cómo se iba a equiparar la cantidad de adultos mayores, de 100 adultos mayores por 100 menores de 15 años, ¿ya? Y ya se propuso que en el año ya 2025 la cantidad de adultos mayores va a ser mayor, un poco mayor en comparación a menores de 15 años, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se mantiene o esa diferencia se ha equiparado, ¿ya? ¿Por qué hay una misma cantidad de adultos mayores y menores de 15 años? Incluso cada vez va a haber menos cantidad de menores de 15 años en comparación a los adultos mayores que van a haber cada 100. Principalmente porque la calidad de vida ha mejorado bastante. Las condiciones ambientales también, las condiciones higiénicas, la educación, ¿cierto? La salud, ¿ya? Ha mejorado bastante, ¿ya? Y por otro lado, ahora la gente más joven o las generaciones actuales tienen otras metas en la vida que ponerse a criar, de tener hijos y criar.
realización personal primero y probablemente, como está la cosa, un hijo, dos hijos, quizás tres como mucho actualmente. Ya no hay esa, disculpen la expresión, esa camada de 15 hermanos que tiene la abuelita de mi pareja, ¿ya? O lo típico de antes. Antes era muy normal, 6, 7 hijos, 10 hijos, 12, 15, ¿cierto? Pero ahora no, pues, ¿por qué? ¿Por qué se debe eso? Uno, porque el nivel sociocultural es alto, ¿ya? Ya no se, ya la gente se educa, ya tampoco es tanto tabú, se educa o en algún momento se enseñó un poco de educación sexual, ciclos, ciclo femenino, el proceso de reproducción, ¿ya? Va dentro de todo lo que a nivel de educación, tanto como fisiológicamente, como el tema de lo básico de lavar un alimento antes de lavarse las manos, de higienizar, de hervir, ¿cierto? Entonces, todo eso ha sido para lograr una mayor cantidad de años de vida. ¿Ya? Lo que le decía yo, eso, en comparación a otros países, como se esperaba, ¿ya? Resumido, cómo es la proyección, tanto lo que fue el 2010 a la proyección de ahora el 2025, ¿ya? Dice el proceso de envejecimiento demográfico en Chile, aproximadamente el 2025, la cantidad de menores de 15 años y adultos mayores se igualarán en términos absolutos y porcentuales en todas las regiones del país. Entre el 2010 y 2020, el número de dependientes tenderá a aumentar debido a un mayor impacto de incremento de adultos mayores que superará el porcentual de los menores de 15. Desde el punto de vista de índice de adultos mayores, en el 2010 en Chile habría 58 adultos mayores por cada 100 menores y llegaría a 86 en el 2020 y 2025 ya aumentaría a 100 por cada 103. Perdón, 103 por cada 100 niños. La Organización Mundial lo define como un proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios en las características de la especie durante todo el ciclo de la vida. Esos cambios producen una limitación de la adaptabilidad del organismo en relación con el medio, los ritmos a que estos cambios se producen en los diversos órganos en un mismo individuo o distintos individuos no son iguales, ¿ya? Cada uno va a tener su proceso, va a vivir su proceso de envejecimiento de una manera distinta, ¿ya? Porque somos únicos e irrepetibles, ¿ya? Quizás nos podemos parecer, pero somos individuos únicos. El envejecimiento es un fenómeno global que tiene enormes consecuencias económicas, sociales y políticas. Son un conjunto de cambios morfológicos, funcionales y psicológicos que conllevan a cambios de la estructura y función de diferentes sistemas, aumentando la vulnerabilidad del individuo al estrés ambiental y a la enfermedad. ¿A qué nos referimos con el estrés ambiental? Nuestra capacidad de adaptarnos a nuestro entorno, ¿ya? Nosotros nacemos y nos empezamos a adaptar. Salimos de una guatita, de una placenta donde teníamos todo calentito y nos llegaba la comida, nos cambió el entorno. ¿Qué pasó? Nos tuvimos que empezar a adaptar. Empezamos a caminar, nos empezamos a adaptar. Empezamos a tener destrezas motrices, hay cosas que podíamos hacer, hay cosas que no podíamos hacer, nos acompañaba el alumno, nos acompañaba un movimiento, nos adaptamos. Somos seres de adaptación. Efecto que produce a nivel físico, mental y social, ha estado vinculado a otros conceptos como el deterioro, minusvalía, discapacidad. Esto es lo que acompaña el proceso de la vejez, ¿ya? Estos conceptos que no necesariamente van a ser certeros,
pero sí uno lo asocia, porque uno dice, oh, yo no quiero llegar a viejo porque voy a andar con los achaques, no me voy a poder mover, ¿cierto? Voy a necesitar ayuda para todo, ¿ya? Lo que dificulta la Van definición de los llegando solos. atributos específicos en una, de su necesidad de cuidado, ¿ya? Hay distintas definiciones, ¿ya? A mí me gusta este que dice, el cambio gradual e intrínseco en un organismo que se conduce a un riesgo creciente de la vulnerabilidad, pérdida de vigor, enfermedad y muerte. Tienen lugar en una célula, un órgano en total, o en la totalidad del organismo durante el periodo vital completo como adulto de cualquier ser vivo. Tenemos también, según el Oxford Dictionary, dice, el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos, que supone una disminución de la capacidad de adaptación. O sea, ya no tenemos la misma capacidad de hace 20 años, a eso se refiere. O sea, entre más rápido, o sea, entre más años tenemos, menos capacidad vamos a tener de adaptarnos. ¿Ya? Eh, Dice que es un cambio gradual del organismo que conduce a un mayor riesgo de debilidad, enfermedad y muerte. ¿Ya? Mira, según la Real Academia Española de la Lengua, perdón, dice la acción y efecto de envejecer, hacerse viejo o antiguo, durar o permanecer mucho en el tiempo. Tenemos puede ser la suma de todos los cambios que se producen en el ser humano con el paso en el tiempo, que conducen a un deterioro funcional y a la muerte, ¿cierto? Comprende aquellos cambios que se producen en cualquier célula o sistema orgánico en función del tiempo, independiente de cualquier influencia externa o patológica como la enfermedad. Mira, según Castañedo y Cole, afirman que el envejecimiento es el conjunto de transformaciones y cambios que aparecen en el individuo a lo largo de la vida. Pueden ser bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, sociológicos, psicológicos y funcionales. En Por lo tanto, ¿qué podemos afirmar con respecto al proceso de envejecimiento? ¿Qué podemos decir del envejecimiento? Que nos va a pasar a Que es todos. un proceso fisiológico, también social, Ya, eso es. eh, y que incluye en cada proceso de la vida, de nuestra vida, Exacto. y que hay varias definiciones en este caso para poderla considerar dentro de varios científicos, puedo decir. Sí. ¿Qué tienen en común estas definiciones? Que considero de que todo está como valorizado para el mismo destino final del adulto mayor. Ya, pero si te das cuenta, dentro de todas las definiciones habla de la capacidad de adaptarnos, tanto a los medios internos, a los cambios internos o cambios externos, sobre todo los cambios externos, ¿ya? Que nos van a De afectar todos los durante procesos. toda la vida, ¿cierto? Muy bien. Eh, Tenemos distintas teorías, ¿ya? Tenemos una teoría biológica en las cuales intentan explicar el envejecimiento dentro de un desgaste natural, ¿ya? De que con el tiempo, con tanto funcionar, una máquina se empieza a desgastar, hablando burdamente de los órganos y sistemas corporales como una consecuencia natural, ¿ya? Y que nos va a pasar a todos los seres vivos porque se empieza a desgastar la estructura, ¿ya? Es una teoría biológica. Y a la psicológica estamos hablando de que se han centrado en aspectos cognitivos, de personalidad y estrategia de manejo. ¿Ya? Que cómo va esa vejez, ¿ya? Y también lo podemos asociar al tema, valga la redundancia, teorías sociales, que tratan de comprender y predecir la adaptación satisfactoria de adulto mayor en la sociedad.
un adulto mayor es bastante reacio a participar a cosas. ¿Por qué? Porque le cuesta adaptarse a los medios. Les cuesta adaptarse a esa persona que mete un ruido, que interrumpe o que cualquier cosa de esas pequeñas. Esas mañas que uno va adquiriendo con el tiempo, ¿ya? De esas cosas pequeñas que uno lo enervan, ¿ya? Mm. Por ejemplo, que, bueno, a mí que me retan harto es que lamentablemente siempre se me olvida cerrar los cajones, ¿ya? Y probablemente a otro adulto mayor no le va a gustar eso y dentro de la participación, hoy siempre te deja los cajones o siempre deja esto así, ¿ya? Y van a pasar rabia y no se adaptan y sabes que no me tienen chato y yo no estoy para adaptar y listo, dejan de participar. Burdo ejemplo, pero cosas que pasan, ¿ya? Y la teoría de la actividad afirma que un alto grado de participación es la clave para lograr un buen envejecimiento y autorrealización. Eh, Alto grado de participación. ¿En qué sentido? Alguien que no sea Karina, por favor, que me comente. ¿En qué sentido estaríamos hablando de alta actividad, alto grado de participación? ¿En qué ámbito podríamos hablar ahí? En todo, en todo ámbito. Que participe en actividades sociales, que tenga un hobby, que sea activo, que se mantenga independiente, funcional de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, ¿ya? Que sienta esa autorrealización de que todavía son capaces de hacer las cosas, ¿ya? Que no se le instalen no puedo, ¿ya? Porque una vez que hay que ya no logran hacer ciertas cosas, se empiezan. Muy probable, ¿por qué? Porque no tienen un apoyo para hacer las cosas. Necesitan a alguien que les refuerce que todavía son capaces de hacer las cosas. Aunque ellos no se sientan útiles socialmente, todavía pueden hacer varias cosas. Por eso el ejemplo del adulto mayor que tiene a cuidado un animalito va a vivir más que un paciente que no. ¿Por qué? Porque va a tener la necesidad de mantenerse independiente y funcional para poder cuidar a ese animalito. O el tema psicoafectivo va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque el animalito le va a mover la cola, le va a ir a hacer cariño, le va a colocar los hocicos en la mano para que le haga cariño, o que vamos a jugar, que vamos a pasear. Lo va a mantener activo, ¿ya? El envejecimiento debe ser visto en tres dimensiones, ¿ya? La disminución, cambio y desarrollo. La disminución se relaciona con el deterioro en la función de algunos órganos, reducción de la percepción visual, de la velocidad de reacción ante los estímulos. Una época de cambio que la apariencia física se va modificando con el tiempo, ¿ya? Y la vejez, viendo como un desarrollo y madurez, ¿ya? Muchos ancianos son más pacientes y tolerantes, tienen mayor aceptación del otro, mayor experiencia, y esto le permite ver la vida de una manera diferente. Aprecian la relatividad y comprenden que el presente tiene un pasado y un futuro, ¿ya? ¿Qué pasa en la sociedad? Que actualmente o en todos lados o muchas veces se vio que en el momento que tú llegas a tu edad de júbilo ya llegas eh, ya estás viejo, se asociaba a eso. Pero uno es tan viejo como se sienta. No sé si han escuchado eso. Y para entender esta afirmación, es necesario definir la edad efectiva de una persona, ¿ya? Hay una edad cronológica que es el número de años que uno ha vivido, ¿ya? La biológica está determinado con el grado de deterioro que tenga los órganos, ¿ya? Una edad psicológica representa el funcionamiento del individuo en cuanto a su competencia conductual y adaptación. ¿Qué tan capaz de adaptarse es ese paciente?
y una edad social que llega al punto importante. ¿Por qué el tema social? ¿Por qué creen ustedes que el tema social es importante en un adulto mayor? O que se pueda desenvolver. Vamos, da lo mismo quien conteste. Karina, espero su respuesta. El Bueno, asistente porque social ayuda a ver las carencias de los usuarios. Ya, bien. Miren, ¿qué pasa con el tema social? ¿Por qué se hace fuerte el tema social? Porque el adulto mayor ya no es funcional como otro, o sea, estamos hablando funcional en el sistema, ¿ya? O sea, ya no tiene que cumplir un horario, ¿cierto? Ya no tiene que rendirles cuenta a alguien, ya no tiene que ir a trabajar, ¿ya? O sea, dentro ya de sus funciones diarias, que probablemente la hizo por 30 40 años, ya no es lo mismo. Entonces, o sea, perdón, ya no la realiza y tiene todo ese tiempo de sobra. Entonces, una idea de que mantenga la funcionalidad es que utilicen ese tiempo activamente social. Socialmente se puede decir, ¿qué es lo que hacen los abuelitos en las casas? Por ejemplo, el abuelo, ella por lo menos profe, por mi lado, mis papás, nos invitan a tomar once, nos invitan a dar una vuelta, eh, vamos a dar una vuelticita al centro, los voy a ir a ver a mi nieto, se mantienen activos en esas son sus actividades después de, o un ratito de profe, ejercicio, dígame. quería como argumentar también, por ejemplo, hay muchos adultos mayores con respecto a los comentarios anteriores que habíamos pasado en el tema económico. Muchos abuelitos, o sea, en una edad media, cuando entra la jubilación, ya se jubilan de una empresa y luego comienzan a trabajar en otra cosa. Una, también para mantenerse activos y la otra también por la parte económica que no le alcanza. Entonces se ven obligados a mantenerse activos dentro de la sociedad producto de esos dos factores. Mira, sí, eso es verdad. Lamentablemente no es solo por un tema de mantenerse activo, pero lamentablemente es porque no le alcanza y no es la idea. Pero dentro, yo creo que igual una persona que fue activo o trabajó durante muchos años también no está preparado para dejar la pega, ¿ya? Mira, No. soy súper autorreferente. Por un lado, mi suegro tiene una carnicería y ha trabajado full, y hasta el día de hoy trabaja full. Pero está tan acostumbrado a ese ritmo de vida que cuando llega a la casa y tiene un ratito libre, eh, no lo descansa porque ahí está la suegra, po. Que, oye, ya que estáis aquí, ¿por qué no vais para allá? ¿Y por qué no vais para allá? Oye, ¿y por qué no me traes esto? ¿Y por qué no vas a comprar esto? Que me falta esto otro. ¿Ya? Y pasa. Uno, porque o chocan por estar mucho rato en la casa, o no hay un descanso, ¿cierto? Y prefieren mantenerse activos dentro de sus rutinas diarias que tienen instaladas hace tanto tiempo, ¿ya? Pero ya el desgaste de repente es notorio, yo lo he conversado ya, pero hay gente que no quiere soltar, pues no quiere dejar de hacer esas cosas. ¿Por qué creen ustedes que no dejan de hacer esas cosas? No dejarían de trabajar. Por el lado económico, profe. Uno, el lado económico, pero eh, un tema funcional, un tema de salud mental, en el sentido de que, ya, pues, ¿qué voy a hacer en la casa aquí? ¿Esperar a que me manden? No, Por ejemplo, profe, yo actualmente tengo mi mamá con 83 años y ella vive en un sector rural ya. y, y sin embargo ella mantiene tres huertos y Es como más su sus hobby. cosas que ella hace en la casa como actividades diarias. Sí, Y pues, sin es que eso. embargo, por ejemplo, ¿ah?
¿Ya? Ah, sí me está escuchando. Ahí, sin embargo, ella se encuentra en un estado emocional bien porque se siente a gusto realizando sus cosas Es que, y viendo que lo puede manejar es sola. que eso, no, se podría decir, no le ha llegado el viejazo y probablemente no lo va a sentir porque ella se mantiene activa y mientras yo sea capaz de hacer mis cosas voy a estar súper bien. Es que eso es lo que tenemos que adaptar nosotros. Tenemos que tratar de llegar a ese punto en que eh, nuestro, bueno, se supone que a los 60 70 años vamos a dejar de trabajar y ya no vamos a tener carga, se supone. Ya nuestros hijos van a estar grandes, van a estar, si Dios quiere, van a estar educados o con las herramientas básicas para poder desarrollarse en la vida y uno poder vivir tranquilo a través de eso. ¿Ya? Entonces la idea es mantenerse lo más activo posible y por eso digo, un hobby, a mí me encanta la idea de un campo, tener una Profesor, huerta, dígame. yo soy de la capital, de Santiago, la cual toda mi familia es de Conce, de Talcahuano, Cerro Alto, ¿Ya? parte bonita del sur. En lo cual yo veo que la vejez allá de los adultos, en la misma vida que llevan, donde tienen sus huertos, sus gallinas, ellos comen huevos frescos, como se dice, ¿Sí? no como acá en Santiago, que uno puro hormonas nomás. Sí. Es otra calidad de alimentación acá. Eh, Y, eh, y toda mi familia fallecieron casi los 100 años por parte de mis padres, uh, harto, los sí, bravos. harto, Sí, 100 harto de años, llegar a los tres 98. dígitos. El año pasado murió el último tío que tenía yo en Talcahuano, entre Talcahuano y Conce, con 100 años. Yo creo que tenían más porque antes los pasaban en Chillán más atrasados. Mm. No, pues, antes los mandaban a inscribirse, ya, llévate a tu Y seis hermano, ya, años después, aprovechen de inscribirse. claro, y ellos tienen todos sus campos, tienen todos sus animales y al pie de la vaca tomando leche. Entonces yo creo que va todo eso en la alimentación. Es que va todo de la mano. Mira, mira, si te pones a pensar, mantener un campo es un trabajo arduo, es harta pega. Mantener un animalito tiene tanto un proceso afectivo también, independiente que de repente los van a carnerear algunos, pero también, pues. Entonces, tiene una otra función y uno puede vivir a través de eso, ¿ya? O sea, imagínense que antes no había luz ni agua potable, po. Si ahora entre la evolución de la tecnología, eh, las generaciones se han vuelto más Más flojas. urbanizado todo, ya hay más urbanización, todo. Las generaciones actualmente son sedentarios, son, eh, hay mucho, es que me estaba acordando recién de un video de un cabrón argentino que tenía 20 años que decía que el papá lo había mandado a trabajar y que él no pensaba ir a trabajar porque no era culpa de él haber nacido porque él no pidió nacer. Es culpa del papá que no se cuidó, así que me tiene que mantener. Así, a ese nivel la generación de ahora. ¿Ya? No. En cambio, antes la generación era, tú estás caminando, te empezaste a caminar, anda a buscarme tanto, eres mandado al tiro. Y el mayor se hace cargo del hermano que sigue. Y así era. Y si el Así. menor le pasaba algo, al mayor le llegaba. Yo conocí una familia que eran 18 hermanos en Curanilahue, Oh, 18. la cantidad, po. Sí, po. No, sí, así es, po. Y así han cambiado las condiciones. Y eso, y obviamente. Ahora, Y ¿por qué ahora no? acá ahora nadie quiere ser mamá, pues ahora tienen animales, gatitos, perritos, porque yo en mi caso mismo tengo una hija de 26 y no quiere ser mamá, No, por lo no, porque. porque no hay planeta, me dice. No, y lo otro que sale caro el kilo guagua, po, ¿cierto? Hay que pensarla 2 veces, 3 veces, Hay, le digo hay yo. que, hay que pensarlo, mira, suena medio feo, pero la verdad es, sí, tenés que pensarlo. Es la realidad, porque hay muchas enfermedades ahora. Y está difícil. Entonces la misma pandemia y todo eso, hay que cuidarse. Ujú. Ya.
Continúo, eso quedan un poquito de diapositivas, pero mira, voy a hablar más allá de las que me interesan más para que queden claros, porque después de esta va a haber evaluación, después de esta clase, ¿ya? Va a estar habilitada. Los atributos del envejecimiento, como yo decía, es un proceso irreversible, ¿cierto? El que sepa que es reversible, ahí negociemos para que nos hagamos millonarios, ¿cierto? El agua de la vida, ¿ah? La cremita rejuvenecedora, ahí sí. Como decía ya, proceso irreversible, ¿cierto? Experiencia única, individual y universal, ¿ya? Involucra todas las dimensiones del ser humano. La experiencia se convierte en la principal estrategia para afrontar los cambios. Perdón. La experiencia aquí viene a ser, ¿para qué nos va a ayudar? Estrategia quiere decir, no nos va a ayudar a adaptarnos, porque si sabemos que de tal forma va a pasar cierta cosa, entonces nos preparamos, nos adaptamos antes de. Ser viejo no implica envejecer, ¿ya? Disminuye la velocidad de los procesos del cuerpo, ¿ya? La aceptación y el movimiento hacia la muerte son atributos, ¿ya? Tenemos que empezar a aceptar. Yo sé que es difícil, pero hay que aceptar que es la última etapa de la vida. Hay una modificación continua, autoevaluación y redefinición de uno mismo y sus habilidades. O sea, cada cierto tiempo nos vamos a dar cuenta de que, oh, ya no soy capaz de hacer esto y antes podía hacer esto, pero todavía lo logro, pero me toma más tiempo, ¿ya? Entonces uno se empieza a autoevaluar, hoy voy a tener que hoy voy a tener que cambiar mi calzado, asegurarme de tener un buen calzado para poder caminar, ¿ya? Cosas así. Uno se va, uno va viendo o conociendo, se va, como dice ahí, autoevaluando, ¿ya? Eh, tenemos una mirada positiva del envejecimiento y una Profesor, mirada ¿en qué consiste positiva más la negativa, prueba? ¿ya? Espérame, déjame bajar esto. Como decíamos, ya, el envejecimiento es un proceso continuo, heterogéneo, universal e irreversible, que determina una pérdida de la capacidad de adaptación de forma progresiva. Asimismo, es un fenómeno extremadamente variable, influido por múltiples factores arraigados en el contexto genético, social, histórico, de desarrollo humano, cargado de efectos y sentimientos que se contribuyen durante el ciclo vital y están permeados por la cultura y las relaciones sociales de tal ¿No se manera que escucha? no es claro precisar el estadio de la vida en el cual se ingresa a la vejez o cada vez la concepción de esto está más alejada de la edad cronológica. O sea, el envejecimiento lo podemos asociar a la capacidad funcional que tiene. Ahora sí, ya. Sí. ¿Qué les preguntaba yo de acá? ¿Cómo influye la cultura? Eh, no estoy seguro quién es, pero hay una religión que no acepta procedimientos médicos invasivos, ¿ya? No recuerdo quiénes son. Si no recibe tratamientos médicos, o sea, invasivos ¿qué le puede pasar a esa persona? Es muy probable que no llegue, no mejore, no se adapte bien y su proceso de envejecimiento sea eh, más precario en comparación a otros pacientes.
solo porque su cultura, su educación, su idiosincrasia es distinta al resto, ¿ya? Probablemente en las tribus también ese tipo de cultura, ¿no? Que nosotros lo vemos con el médico brujo que tenemos nosotros, ¿ya? Ejemplos burdos, pero a eso voy el tema de la cultura, cómo influye, ¿ya? El antecedente más obvio del envejecimiento es la presencia de la vida. También incluye las características personales como los factores fisiológicos, físicos, la nutrición y el estilo de vida. ¿Ya? Depende de factores cognitivos mentales, las capacidades cognitivas son especialmente importantes en el envejecimiento. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantenernos en contacto con el resto. Factor importante, un buen apoyo social, ya tanto interno como externo, o sea, interno de la familia y externo en la red de apoyo, ya sea de servicios asistenciales, como la capacidad de compartir con tus vecinos o salir y participar, ¿ya? El medio ambiente, la familia y la comunidad son aspectos importantes en el envejecimiento. Para tener la oportunidad del proceso de envejecimiento hay que acumular varios años de vida para experimentar los cambios acumulativos asociados con este proceso y tener la capacidad cognitiva para evaluar. Puede ser percibido de distintas maneras, una visión más negativa y una más positiva. Dentro de las negativas se entiende que el envejecimiento como conjunto de enfermedades múltiples que rodean al adulto mayor y que propenden hacia el inicio de enfermedades crónicas, las cuales tienden a prolongarse y, por supuesto, a desencadenar secuelas que generan discapacidad y con limitaciones en la actividad básica de la vida diaria. Esto producirá en el adulto mayor una serie de sentimientos perjudiciales que redundarán en el aislamiento y en la poca adaptabilidad frente a situaciones que lo aquejan, llevándolo a tener una pobre percepción del envejecimiento. Lo que le acabo de leer. Ya se escucha mal. ¿Se escucha mal? Escucha. Eh, déjeme- Ahora se sigue escuchando mal. Sí, se escucha mal, Se escucha sobre entrecortado. Ya. como cortado se escucha. Sí, 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 así estoy viendo, por favor. El tema que me falló un poco el internet acá y me dejó. Ya. Eh, ya. No nos quedan muchas diapositivas, ya. Eh, lo que vamos a hacer, yo quiero terminar la clase para poder hacer la prueba. ¿Ya? Como no me escuchan bien ahora, voy a pasar la lista. Vamos a terminar esta clase el martes rápidamente y la prueba la vamos a hacer ese martes o miércoles. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Sí, perfecto, porque se Ahora escucha se cortado, escucha mejor. Igual un lo poco escucho más. recortado. Sí. Entonces, hoy día es 23. ¿Cierto? 23. Nora Bravo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Kevin Burgueño. María Canales. Presente, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yamela Delgado. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Karen Dittmar. Marilén Fayán Concepción. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Natividad Jiménez. Igual cuando se piden algo, ¿cierto? Profesor, Dígame. no. Mi papá. Me puso presente Hilda Miranda. Soy... Ay, sí, Hilda Miranda. Ya. Natividad Buenas Jiménez. noches. Buenas noches. Alison Maigan. Presente. Que esté bien. Karina Peña. Desde este presente participó Presente. muy bien hoy día. Agradecido que no me deje hablar solo. Dice Romundo Prueba, no sé quién será. Alejandra Riquel. Presente, profe. María Vázquez. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Brenda Videla. Carmen Zulay. Por ahí. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Guardar asistencia. Ya, una lástima que haya fallado el computador. Pero ahí estamos al habla. Cualquier duda me pueden hablar a mi WhatsApp. ¿Ya? Y la prueba queda ya para el otro miércoles, yo creo. ¿Ya? Cuando terminemos esa clase. Ya, profe. Ya. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, Buenas noches. chao. Igual. Buenas noches.